Buenos días a todos. En primer lugar me presento. Mi nombre es Alba Barreiro Lusquiños y actualmente soy residente de tercer año de Bioquímica Clínica en el Hospital Universitario de Getafe. Y yo voy a dar una sesión acerca de la espectrometría de masas en la práctica clínica. Y bueno, espero que os parezca interesante, puesto que la espectrometría de masas es una técnica instrumental que cada vez tiene un mayor peso, una mayor relevancia en los laboratorios clínicos. Por lo tanto, espero que la podáis aplicar en vuestro trabajo, ya sea en la actualidad o en el futuro. Y bueno, este es un poco el índice que vamos a seguir. En primer lugar, comenzaremos hablando de qué es la espectrometría de masas. Pasaremos a hablar de cuál es el fundamento de la técnica y también hablaremos de las diferentes partes que forman el equipo. Pues ya veremos que para entender realmente el fundamento de la técnica hay que tener muy claro cuáles son cada una de sus partes. También mencionaremos algunas ventajas y desventajas de esta técnica y hablaremos de la aplicación en los laboratorios clínicos. Y por último daré unas conclusiones acerca de la sesión y algo de bibliografía por si alguien quiere seguir profundizando en el tema. Entonces, vamos a comenzar. ¿Qué es la espectrometría de masas? Pues la espectrometría de masas es una técnica analítica que nos permite analizar con una gran precisión la composición de muestras complejas, ya sean de naturaleza orgánica, inorgánica o biológica. Es decir, es una técnica que me va a permitir decir qué componentes hay en una determinada muestra. Algo muy importante es que tras el análisis se mostrará un espectro de masas donde vamos a poder obtener información tanto cuantitativa como cualitativa sobre la composición de la muestra. Por ejemplo, imaginemos que estamos analizando una orina de un paciente y que queremos saber si este paciente ha consumido o no drogas de abuso. Pues si nosotros analizamos esa orina por espectrometría de masas, me va a dar un espectro donde podremos ver las diferentes drogas que ha consumido o no, por lo que esa sería la información cualitativa, y las que ha consumido en qué cantidad. Por lo tanto, esa sería la información cuantitativa. Y además, un aspecto muy importante es que pueda analizar muestras complejas que se utilizan en el laboratorio clínico, ya sea sangre, sea orina, saliva, pelo, etc. Y conseguir una información muy completa con elevada precisión. Nos vamos a centrar ahora en cuál es el fundamento de la técnica. En esta imagen que vemos aquí es un esquema muy sencillo y muy simplificado de lo que ocurre dentro de un espectrómetro de masas, para que nosotros podamos hacernos una idea de lo que ocurre en su interior. En primer lugar, necesitamos un sistema de introducción de la muestra, pues estamos diciendo que las muestras que pueda analizar pueden ser de diferente naturaleza, es decir, pueden ser líquidas como las orinas, la sangre, pero pueden ser sólidas como el pelo, también pueden ser vapores como aire expirado, etc. Entonces vamos a necesitar diferentes sistemas, diferentes dispositivos o equipos que nos van a permitir introducir esta muestra en el espectrómetro de masas. Después tiene lugar la vaporización e ionización de la muestra. Pues lo más importante del espectrómetro de masas es que el análisis se va a producir de un vapor de iones de la muestra, es decir, independientemente de cómo esté la muestra inicialmente, sólido, vapor, líquido, siempre se tiene que transformar a un vapor de iones. Y este vapor de iones es lo que realmente se va a analizar. Por lo tanto, va a haber diferentes métodos para transformar a la muestra en este vapor de iones. Aquí, por ejemplo, como veis, estas flechitas amarillas, estas rayitas, lo que representan es un haz de electrones para cargar la muestra. Y aquí, por ejemplo, esto rojito representa como un calefactor para incrementar la temperatura para poder vaporizar la muestra. Como digo, en función de la muestra que estemos analizando, en esta zona habrá diferentes dispositivos que nos permitan vaporizar e ionizar la muestra, de manera que siempre finalmente vamos a obtener un vapor de iones. Después lo que ocurre con este vapor de iones es que van a ser sometidos a diferentes condiciones. Por ejemplo, aquí tenemos un imán que va a generar un campo magnético o una corriente que va a generar un gradiente, de tal manera que en función de los diferentes campos magnéticos y eléctricos a los que se vayan sometiendo estos iones, estos se van a ir separando en función de su relación masa-carga. Y después lo que ocurre, como veis aquí van inicialmente todos los iones juntitos y después se van separando en función de esta relación masa-carga y llegan hasta un detector. El detector va a ser la parte del equipo que va a registrar los diferentes iones que llegan y los va a ir organizando en función de esta relación masa-carga y además también va a ir registrando la cantidad de la que llegan.
de tal manera que esta información que recoge la va a transformar en un espectro de masas, que es lo que vemos aquí. Entonces, este es un espectro de masas muy simplificado para que veamos la idea general de la información que podemos sacar, que como veis vamos a tener los diferentes analitos que registra el detector ordenados en función de su relación masa-carga y la abundancia relativa. Lo que ocurre después es que a partir del espectro de masas que va sacando el detector, se va a poder comparar los analitos que él registra con las bases de datos que tenemos en el equipo. Por ejemplo, imaginemos que estamos con el ejemplo de antes y que estamos analizando las drogas de abuso de una orina. Pues gracias a las bases de datos que tenemos en el equipo, pues nos podría decir que este analito que se aparece justo en este punto se correspondería, por ejemplo, con la cocaína, mientras que en este punto que no hay nada, pues se podría corresponder con las anfetaminas, mientras que en este punto que está en una proporción más alta, pues se correspondería con el cannabis, por ejemplo. Entonces podríamos sacar la información cualitativa a partir de las bases de datos, es decir, lo que yo mido lo comparo con la información que ya sé y me dice a qué se corresponde cada pico, y la información cuantitativa es que podríamos ver qué droga ha consumido en mayor proporción. Una vez que hemos hablado del fundamento de la técnica, vamos a ver las diferentes partes que forman el equipo que permiten que esta medición sea posible. Pues en primer lugar tenemos el sistema de introducción de la muestra, que como hemos dicho, este va a variar mucho en función del tipo de muestra que estemos analizando. Después estaría la fuente de ionización, el analizador de masas y el detector. Los vamos a ir viendo ahora uno por uno, pero lo que hay que tener claro es que realmente el espectrómetro de masas estaría formado por la fuente de ionización, el analizador de masas y el detector, mientras que el sistema de introducción de la muestra, a pesar de que es necesario, es un equipo externo. Entonces vamos a comenzar hablando pues de este sistema de introducción de la muestra. Pues como hemos mencionado, varía con la naturaleza de la muestra, pues al final no es lo mismo que yo esté analizando líquidos, que yo esté analizando sólidos, que yo esté analizando aire, entonces puede variar mucho. Y generalmente es otro equipo, normalmente es o una cromatografía de gases o una cromatografía líquida de alto rendimiento, que es lo que corresponde a las siglas HPLC, o una electroforesis. Y generalmente en el laboratorio clínico actualmente el que más se suele utilizar es por HPLC. Después estaría la fuente de ionización. La fuente de ionización es fundamental porque es esta zona en la que la muestra se va a transformar al vapor de iones, ¿vale? Es donde veíamos donde estaba esa zona de los rayos láser, donde se incrementaba la temperatura, de tal manera que en esta zona se van a generar diferentes condiciones que van a permitir que la muestra pase de su estado inicial al vapor de iones que yo pueda analizar. En esta zona se van a producir diferentes reacciones como protonaciones, desprotonaciones, captura de electrones, es decir, se van a producir diferentes procesos químicos que van a permitir que mi muestra se transforme a este estado iónico. Y la fuente de ionización, no nos vamos a meter en cada una de ellas, pero que sepáis que puede ser de muchos tipos, pues al final no es lo mismo que yo tenga que pasar a un vapor de iones un líquido, una muestra muy compleja, un sólido, etc. Entonces, pues que algunos de ellos, pues los más importantes pueden ser ionización por electrones, ionización química, ionización por electrospray, ionización por desorción láser, etc. No nos vamos a meter en el mecanismo de cada uno de ellos, pero que sepáis que varía muchísimo y que el objetivo final de todos ellos siempre es conseguir un vapor de iones. Después estaría el analizador de masas. Esta es la zona del equipo donde le dijimos que se generaba un gradiente en función de los diferentes campos magnéticos y campos eléctricos aplicados, de tal manera que se va a conseguir la separación de estos iones que forman la muestra en función de su relación masa-carga, de tal manera que ya posteriormente llegarán separados al detector. También existen múltiples tipos, no nos vamos a meter en cada uno de ellos porque además cada uno de ellos genera unas condiciones diferentes que va a permitir la separación de estos iones de manera diferente, pero que sepamos que alguno de los más importantes sería el tiempo de vuelo, cuadrupolo o trampa de iones, y que todos ellos tienen como finalidad separar o ordenar estos iones en función de su relación masa-carga. Y por último ya estaría el detector. El detector es aquella zona o es aquella parte del equipo que va a permitir registrar estos iones, de tal manera que es el que va a permitir la generación de este espectro de masas, que es a partir del cual nosotros podemos sacar la información. Por lo tanto, transforma esta detección de iones en información cuantitativa y cualitativa,
y también puede ser de diferentes tipos, pero tampoco nos vamos a parar mucho más en ello. Y entonces ahora estaría cuáles son algunas de las ventajas y las desventajas de esta técnica. Como ventajas, pues presenta una alta sensibilidad, es decir, es capaz de detectar cambios muy pequeños de los analitos. Además, presenta una alta especificidad, que quiere decir que prácticamente no tiene reacciones cruzadas, va a ser muy específico de cada analito y se va a detectar sin ningún tipo de complicación. Además, presenta una gran capacidad de adaptación al tipo de muestra, pues ya hemos dicho que puede analizar tanto sólidos, líquidos, iones. Lo que ocurre es que va a variar nuestro sistema de introducción, pero el equipo puede adaptarse a muchos tipos de muestra diferentes. Tal y como hemos visto, vamos a poder sacar información cualitativa y cuantitativa y además también presenta una elevada automatización, es decir, nosotros al final tenemos que saber cómo configurar el equipo y vamos probablemente a tener que hacer un pretratamiento de la muestra, pero una vez que la introducimos ya el equipo hace todo el análisis él solo. Además, también permite el análisis simultáneo de muchos metabolitos, pues en el ejemplo que estábamos viendo, para entenderlo, del análisis toxicológico de una orina, pues estábamos viendo que a partir de una única inyección de la muestra, es decir, a partir de un único análisis, íbamos a poder ver todos los tipos de drogas. Y además presenta límites de detección y cuantificación muy bajos, es decir, es capaz de detectar concentraciones muy pequeñas de todos los tipos de analitos. Como desventajas, pues presenta un elevado coste, es decir, el equipo es muy caro, pero además ya no solo es que el equipo sea caro, es que el mantenimiento también es muy caro. Entonces estas son unas desventajas bastante importantes. Y además son equipos muy complejos, que además también están asociados a otros equipos. ¿A qué hace referencia esta desventaja? Es decir, si yo soy un técnico que se encarga del espectrómetro de masas, ya no es solo la complejidad de mi equipo, sino que hemos visto que el sistema de introducción de la muestra suele ser otro equipo. Entonces, al final yo tendría que estar formado tanto en el espectrómetro de masas como también probablemente el HPLC que se utilice para poder introducir la muestra. Por lo tanto, ¿esto qué quiere decir? Que se necesita personal altamente especializado. Y otra desventaja es que normalmente se necesita una preparación previa de la muestra. Esto es importante porque, como recordamos, necesitamos pasar la muestra a un vapor de iones. Entonces, en muchas ocasiones, si la muestra la introducimos como tal, no se iba a poder transformar de manera eficiente a todos los iones que nosotros necesitamos. Por lo tanto, en muchas ocasiones se hacen pretratamientos con diluyentes o con sustancias cargadas que van a facilitar luego con estas situaciones de las de electrones o algunos vapores que se introducen para transformar a esta muestra inicial en el vapor de iones que yo pueda analizar. Y entonces vamos a continuar hablando de la aplicación en los laboratorios clínicos de la espectrometría de masas. Entonces, inicialmente voy a hablar de diferentes situaciones en las que el uso de la espectrometría de masas ya es muy habitual y está totalmente instalada, y luego de algunas situaciones en las que está empezando a utilizarse. Uno de los laboratorios que más utiliza la espectrometría de masas es el laboratorio de microbiología clínica. Pues un equipo que nos sonará a todos y que sabemos que se utiliza mucho es el MALDI-TOF. El MALDI-TOF realmente es un espectrómetro de masas donde el término MALDI hace referencia a la fuente de ionización que se utiliza, que es una fuente de desorción ionización asistida por matriz, mientras que el TOF hace referencia al tipo de analizador de masas que utiliza, que es un analizador de tiempo de vuelo. Entonces, ¿qué es lo que nos permite analizar este MALDI-TOF? ¿O qué es la información que nos da? Pues se utiliza para la identificación de microorganismos. Pues hemos dicho que la espectrometría de masa se utiliza para saber cuáles son los componentes de mi muestra. Pues en este caso se utiliza para saber cuál es el microorganismo que tenemos en esa muestra que nosotros estamos analizando. Y esto es posible porque el análisis que se lleva a cabo en el MALDI-TOF es un análisis de proteínas ribosomales. Es decir, lo vamos a ver en más detalle en la diapositiva siguiente, pero lo que vamos a conseguir en la fuente de ionización, en esa zona del equipo, es romper nuestro microorganismo de tal manera que lo que vamos a analizar van a ser las proteínas ribosomales que hay en su interior. De tal manera que cada microorganismo tiene un patrón de proteínas ribosomales específico y concreto llamado huella peptídica. De tal manera que si yo analizo la muestra de un paciente y me sale una huella peptídica concreta, gracias a las bases de datos que tenemos en el MALDI-TOF, me va a decir cuál es el microorganismo que tiene ese paciente. Y además el uso de este equipo pues, fue una revolución total en los laboratorios de microbiología porque consiguió una identificación muy rápida y precisa con una muy poca cantidad de muestra. Y vamos a ver ahora en más detalle cómo se lleva a cabo este procedimiento. Pues nosotros tenemos
diferentes muestras biológicas, que sea orina, sangre, líquido cefalorraquídeo, etc. Y las vamos a sembrar de tal manera que vamos a conseguir que el microorganismo crezca en una placa. Posteriormente de esta placa vamos a coger una fracción pequeñita del microorganismo y vamos a pasarlo a una placa. Estas placas pueden ser metálicas o pueden ser de cerámica, que normalmente son reutilizables, o también puede ser de plástico desechable. Y entonces después en cada uno de los pocillos que tenemos en esta placa vamos a poner parte de nuestra muestra, es decir, parte de ese microorganismo que tenemos sembrado en la placa previamente. Y posteriormente lo que hacemos es añadir una matriz. Esta matriz es un compuesto químico que es el alfa-ciano 3,4 hidroxicinámico, que se representa con la sigla HCCA y que es fundamental porque va a permitir la formación de iones gaseosos, es decir, es fundamental para producir esta fragmentación de microorganismos para que puedan transformarse en iones las proteínas ribosomales y que nosotros los podamos analizar. Una vez que ya tenemos en esta placa, en cada pocillo, los microorganismos que queremos analizar con la matriz, se van a introducir en el equipo y se introduce por donde aparece esa flechita naranja y lo que va a ocurrir es que lo vamos a introducir en una cámara de alto vacío. Y una vez que tenemos ahí la muestra, esta es irradiada por un láser que va a conseguir interaccionar con la matriz, transformando entonces la muestra en iones gaseosos. Estos iones gaseosos pasan al analizador de masas, que en este caso, como hemos mencionado, es un análisis de tiempo de vuelo, conocido como TOF, de tal manera que los iones con una relación masa-carga más baja se mueven más rápido y van a llegar antes al detector, mientras que los que pesan más se mueven más despacio y van a llegar más tarde. Una vez que llega al detector se va a producir el registro de estos iones y nos va a generar el espectro de masas que se va a corresponder con la huella peptídica de un microorganismo concreto. Como veis, esto que acabo de contar aparece representado aquí, aunque aparece en horizontal sería lo que ocurre aquí de manera vertical, ¿vale? Esta sería nuestra placa con nuestros microorganismos y nuestra matriz que gracias a la interacción del láser se van a ionizar. Tenemos aquí el vapor de iones que una vez que ascienden y pasan por esta aceleración generada por un voltaje, es decir, se generan un diferente campo eléctrico, nos lo va a ir separando en un gradiente en función de esta relación masa-carga. Llega al detector y este detector es el que me va a generar este espectro de masas. Y este espectro de masas yo lo comparo con las bases de datos del equipo y me va a decir cuál es con una mayor probabilidad. Es decir, en este caso, pues probablemente sería un E. coli. Es cierto que el uso del MALDI-TOF en los laboratorios de microbiología clínica ha supuesto un gran avance, ya que con una pequeña cantidad de muestras, es decir, con una pequeña cantidad del microorganismo ya se consigue una rápida identificación y esto supone una ventaja para el paciente, ya que se va a permitir un tratamiento más específico. Hay que tener en cuenta que tiene ciertas limitaciones. Este cuadro lo he sacado de un documento muy interesante que es aparece aquí abajo, os lo he puesto, que es de las recomendaciones de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, de un documento que se llama Aplicaciones de la espectrometría de masas, MALDI-TOF en microbiología clínica y que nos indica algunas de las limitaciones del MALDI-TOF a pesar de todas sus ventajas. Y es que algunos microorganismos no es capaz de identificarlos con una elevada precisión como se ocurre con otros casos. Por ejemplo, el Streptococcus pneumoniae que los confunde con el grupo mitis. Pues al final, si el patrón de proteínas ribosomales es muy similar, no llega a poder identificarlos con una elevada precisión. Entonces, pues eso también es un aspecto que hay que tener en cuenta cada vez que se utilice el MALDI-TOF. Pero es cierto que su uso ha supuesto más ventajas a pesar de esta limitación. Otra situación en la que ya se utiliza la espectrometría de masas habitualmente es en el cribado neonatal. El cribado neonatal es una actividad de salud pública que tiene como objetivo la identificación presintomática de enfermedades graves con el fin de tratar precozmente a la población infantil, de tal manera que este tratamiento preventivo nos va a conseguir prevenir o minimizar la discapacidad física y o mental y además puede mejorar el pronóstico y la calidad de vida. En este cribado neonatal se van a analizar un grupo heterogéneo de enfermedades que además varían mucho según la comunidad autónoma. Esto es debido a que el Ministerio de Sanidad ha puesto un número de enfermedades obligatorias que se tienen que cribar en todas las comunidades autónomas, que en la actualidad son 8,
pero en función de la comunidad autónoma se pueden cribar mínimo estas 8 o muchos más. Llega alguna comunidad que incluso se llega a analizar 20 enfermedades diferentes. Y el diagnóstico de la mayor parte de ellas se realiza por espectrometría de masas en tándem. La espectrometría de masas en tándem consiste en que yo tengo dos espectrómetros de masas juntos, de tal manera que la muestra va a pasar por uno de ellos y va a pasar al siguiente, de tal manera que yo todavía puedo aumentar más mi precisión y va a ser un diagnóstico muy preciso. Para poder entender bien la utilidad de la espectrometría de masas en estos estudios, vamos a poner como ejemplo una enfermedad que se estudia en el cribado neonatal en toda España, como es la fenilcetonuria, conocida por las siglas PKU. La fenilcetonuria se incluye dentro de un grupo de enfermedades conocida como errores congénitos del metabolismo, que son trastornos genéticos en los que una enzima o un cofactor esencial en el metabolismo es defectuoso o deficiente, de tal manera que, si no se detecta de manera precoz, pueden producirse síntomas muy graves y en muchas ocasiones irreversibles. Entonces, como la espectrometría de masas hemos dicho que es muy sensible y que va a detectar pequeñas concentraciones y pequeños cambios en las concentraciones de los analíticos, lo que se consigue es que gracias a la detección de estos pequeños cambios en los aminoácidos va a permitir diagnosticar a bebés antes de que presenten síntomas, puesto que si ya tienen síntomas en muchas ocasiones son irreversibles. En el caso de la fenilcetonuria, lo que ocurre es que en condiciones normales el aminoácido fenilalanina se transforma en tirosina gracias a la acción de la enzima fenilalanina hidroxilasa, conocida como PAH. En la mayor parte de los bebés afectados por fenilcetonuria, lo que ocurre es que hay una mutación en esta enzima de tal manera que no puede producirse la transformación de fenilalanina a tirosina y se va a producir el aumento de la concentración de la fenilalanina en sangre, mientras que se va a producir la disminución de la tirosina. Y esto va a generar grandes consecuencias a nivel motor, a nivel mental, de tal manera que cuando empecemos a ver estos síntomas puede que ya en ocasiones sea demasiado tarde y la situación sea irreversible. En menor proporción también se puede producir por una alteración en el BH4 tetrahidrobiopterina, que es el cofactor que necesita la enzima, pero generalmente la mayor parte de los casos se produce por una alteración en la fenilalanina hidroxilasa que hace que no genere esta transformación de manera eficiente. ¿Y cómo se produce el análisis de todas estas enfermedades metabólicas en el cribado neonatal? Pues es lo que se conoce como la prueba del talón. Entonces, lo que ocurre es que se va a pinchar el talón del bebé y van a caer gotitas de sangre que se van a poner sobre un papel. Este papel con las gotitas del neonato se van a enviar a un laboratorio específico donde a partir de cada gota se van a sacar múltiples discos. Como veis, los discos son muy pequeños y van a permitir el análisis de muchas enfermedades. Entonces, a partir de cada disco, lo que va a ocurrir es que se va a utilizar una placa de 96 pocillos, donde en cada pocillo se va a meter un disquito de cada bebé. De tal manera que después, gracias a un pretratamiento de la muestra, de tal manera que se van a utilizar diferentes disolventes para que la sangre se libere de ese disquito de papel y vaya al diluyente, de tal manera que podamos tener así la muestra en el pocillo. Y posteriormente estas placas es lo que se van a introducir en un espectrómetro de masas en tándem. Esto es debido a que también la concentración, imaginaos, es súper pequeña, pues al final lo que tenemos es una gota de sangre en un papel, que del papel pasa al disolvente y este disolvente es lo que se analiza. Por lo tanto, necesitamos un espectrómetro de masas para que tenga una muy buena sensibilidad, una muy buena precisión y algo que no se podría detectar a través de otros equipos. Y esto es fundamental porque a partir de estas pequeñas gotitas vamos a poder realizar el análisis de muchísimas enfermedades en un mismo espectro. Pues imaginemos, si en el caso de que hablábamos antes de una enfermedad de los aminoácidos, a partir de un pequeño disco, como el que vemos en esta imagen, vamos a poder analizar múltiples alteraciones del metabolismo de los aminoácidos, puesto que en el espectro de masas nosotros vamos a identificar todos los aminoácidos y sus concentraciones. Entonces, por ejemplo, en el caso de la fenilcetonuria, vamos a ver que si la fenilalanina está ligeramente elevada y la tirosina ligeramente disminuida, vamos a
diagnosticar a ese bebé o vamos a realizar un estudio más profundo porque ese bebé podría estar afectado por fenilcetonuria. Pero además de ese mismo espectro, como vemos aminoácidos, podemos evaluar otras enfermedades, como por ejemplo la tirosinemia tipo 1, la enfermedad que es por la acumulación de tirosina, la enfermedad de orina con olor a jarabe de arce, que es la que se produce por la acumulación de aminoácidos ramificados, etc. Pero es que además, con esos pequeños disquitos, a partir de una gota de sangre vamos a poder analizar muchas otras enfermedades, como por ejemplo enfermedades relacionadas con el metabolismo de los ácidos grasos o metabolismo de los ácidos orgánicos, de tal manera que el espectro de masas ha supuesto un avance muy grande que va a permitir analizar múltiples errores congénitos del metabolismo y aportar una mayor seguridad en el caso del cribado neonatal. Las situaciones que he mencionado son situaciones donde la espectrometría de masa se utiliza diariamente, pero cada vez se está viendo que puede tener muchas más aplicaciones y aportar también muchas ventajas en otras situaciones. Por ejemplo, se está empezando a utilizar para la monitorización de fármacos, por ejemplo, para el análisis de inmunosupresores, de antiepilépticos, etcétera, de tal manera que a partir de sangre total se introduzca en un espectrómetro de masas, se lleva a cabo la formación del espectro y entonces ya veamos si el paciente se toma o no ese fármaco y la concentración en la que está en sangre. Otro uso sería, por ejemplo, en el análisis toxicológico, como mencionaba ya inicialmente en el caso de el análisis de orina, para saber si un paciente ha tomado drogas de abuso o no y la proporción en la que está. También se está viendo que tiene una gran aplicación en el análisis de hormonas esteroideas, como la testosterona, androstendiona, vitamina D, estrógenos, etc. Puesto que cuando aparecen en concentraciones muy bajas, los inmunoanálisis no son totalmente precisos, mientras que en el caso de la espectrometría de masas, en concentraciones bajas, tiene una mayor sensibilidad, una mayor precisión, una mayor especificidad, de tal manera que sería un método mucho mejor que el que actualmente se suele utilizar en todos los laboratorios clínicos. O, por ejemplo, el uso en el análisis de elementos traza, para análisis de cobre, de selenio, de zinc. También en muchos sitios se utilizan un ICP masas, que es un tipo de masas que nos va a dar un análisis concreto de esos metales y la concentración en la que aparece. Por lo tanto, estamos viendo que tiene ya usos muy instalados y que cada vez va a haber un mayor número de usos que se le pueda atribuir. Pues ya para terminar me gustaría mencionar algunas conclusiones que serían pues las ideas generales que me gustaría que os quedaseis de esta sesión. Entonces, la primera sería que la espectrometría de masas es una técnica analítica que aporta información tanto cualitativa como cuantitativa de una muestra con una elevada especificidad y sensibilidad. Que las partes del espectrómetro de masas son el sistema de introducción de la muestra, la fuente de ionización, el analizador de masas y el detector, pero que siempre hay que tener en cuenta que el sistema de introducción de la muestra es un equipo externo. Que la espectrometría de masas se utiliza habitualmente en los laboratorios de microbiología para la identificación de microorganismos, que se corresponde con el maldito O. Que también múltiples errores congénitos del metabolismo pueden detectarse a través de la espectrometría, partiendo de una cantidad de muestra muy pequeña, y que la espectrometría de masas tiene cada vez un mayor número de aplicaciones en el laboratorio clínico, por lo que yo creo que en el futuro va a ser muy utilizado en todos los laboratorios, ya que se empieza a utilizar para la monitorización de fármacos, estudios toxicológicos, estudios de hormonas, etc. Y ya por último, esta es alguna de la bibliografía más relevante utilizada para hacer esta sesión, pero que si tenéis cualquier pregunta no dudéis en preguntarme y que bueno, que espero que os haya gustado.